fazlasıyla aptalsın abla. Ne dedin sen bana? Hayatında hiçbir şey değişmeyecek demedin mi? Söz vermedin mi? Olup biteni görmüyor musun? Yoksa görmezlikten mi geliyorsun, artık karar veremiyorum. Hola amigos. No olvides abrir las notificaciones, seguirnos y darle me gusta para estar informado sobre los videos de la nueva temporada. Mientras Ferit y Suna tenían sexo, Seyran los sorprendió. ¿Es esto un sueño o una realidad? Mira hasta el final para que no te pierdas ningún detalle de nuestro análisis. En el nuevo tráiler de la serie Yal Sapken, la desaparición de Ferit puso muy triste a Seyran, pero si Seyran hubiera sabido lo que le pasaría en el futuro, tal vez no habría estado tan triste. Cuando Abidin y los hombres que contrató su madre le dijeron que Ferit le había puesto una pistola en la cabeza, Abidin se volvió loco y agarró al hombre por el cuello diciendo cómo pudo hacer eso. Lo que hicieron Ferit y Suna salió a la luz y se enteraron de que Yali había hipotecado esta situación. Le dijo a Abidin: arrojaste a todos al fuego solo porque Ferit quería que lo hicieras. Estaba fuera. Todos se quejaron del egoísmo de Ferit y, de repente, se convirtió en persona non grata y Abidin se convirtió en una persona cercana a la criada de la casa en el proceso. Ferit se alojaba en otro apartamento y no quería aparecer ante la familia durante un tiempo. Suna, por otro lado, no pudo obtener el apoyo que quería de Seyran y su tía Atus, quienes eran su último bastión, y cuando recibió respuestas como eres estúpida, no puedes manejarlo, fue al apartamento de Ferit. Suna, que habló con Ferit y bebió alcohol, finalmente dijo que este destino le debe una deuda de vida y dijo que ella y Ferit comenzaron a besarse, luego esta situación no se detuvo en los besos y pasó a estar juntos. Seyran, que tenía curiosidad sobre Ferit, entró en el apartamento y allanó a Suna y Ferit. Seyran, que estaba conmocionado por esta situación, creará el caos. La ausencia de Suna a una hora tan tardía no convierte esta situación en un sueño. Cree que es posible, pero espero que sea una soñamos y recordamos con cariño esta serie. El nuevo tráiler de la serie Yal Sapken promete a los espectadores sorpresas y escenas muy impactantes. Los acontecimientos que siguieron a la desaparición de Ferit afectan profundamente tanto a la familia Koran como a Seyran. Sin embargo, lo más llamativo del tráiler son las escenas llenas de sospechas de traición. Seyran está profundamente entristecido por la desaparición de Ferit. Sin embargo, los acontecimientos que siguen hacen que la tristeza de Seyran dé paso a la ira. El descubrimiento de la mansión que Ferit hipotecó provoca una gran crisis en la familia. Abidin dijo: arrojaron a todos al fuego solo por sus propios deseos. Reacciona con dureza ante Ferit diciendo: la posibilidad de que los hombres contratados por la madre de Abidin puedan dañar a Ferit vuelve loco a Abidin. Aunque Abidin reacciona con dureza ante esta situación, los planes de su madre crean un nuevo conflicto dentro de la familia. Mientras tanto, el acercamiento de Abidin a la criada de la casa añade una nueva dimensión a la historia. La parte más impactante del tráiler comienza con Suna yendo al apartamento donde se aloja Ferit. Suna, que no puede obtener el apoyo de su familia, acude a Ferit para hablar con él sobre sus problemas. Los dos viven un momento emotivo bajo la influencia del alcohol. Pero esta intimidad inesperadamente se convierte en besos y luego en algo más. Cuando Seyran va al apartamento de Ferit por curiosidad, encuentra a Suna y Ferit juntos. Esta escena es uno de los momentos más dramáticos del tráiler y deja a los espectadores con un gran shock. Cómo reaccionará Seyran ante esta traición genera gran curiosidad para los próximos episodios de la serie. Al final del tráiler, la posibilidad de que estos acontecimientos sean un sueño deja signos de interrogación en la mente de los espectadores. ¿Cómo se desarrollarán los acontecimientos después del shock que vivió Seyran es la mayor curiosidad para los fanáticos de la serie? Kim Cat promete a los espectadores un episodio dramático e impactante con este tráiler. Estas complicadas relaciones entre Seyran, Ferit y Suna pueden cambiar por completo el futuro de la serie. ¿Crees que Ferit y Suna realmente están juntos o es este el sueño de Suna? Si has visto el vídeo hasta este punto, no olvides darle me gusta. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness.
play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up